Pues es que en numerosas veces yo les he pedido que ustedes oren por mí. Por eso. Porque hay mucho más ataques. Satanás se gloriaría en destruir mi vida, en destruir mi matrimonio, en destruir mi familia, porque entonces así quedaría en mala reputación, quedaría en ridículo todo lo que he venido predicando y todo lo que he venido enseñando. Ahora, típicamente cuando la mayoría de los cristianos conocen a alguien, evalúan a esa persona con respecto a que si esa persona sería una buena amistad, o que si sería un buen prospecto de negocio, que si sería alguien que a lo mejor compraría nuestro producto. Evaluamos a la gente buscando saber si a lo mejor esa persona pudiera ser un buen empleado y demás. Pero un cristiano genuino, un cristiano que está comprometido a obedecer el mandato de nuestro Señor de predicar el Evangelio, primero va a conocer a la persona y va a evaluar en primera instancia su condición espiritual. Su primera preocupación no va a ser el negocio o la amistad. Su primera preocupación va a ser, al conocer a esa persona, si esa persona conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que le va a importar más que nada. Ahora sí, esta persona comprometida a Cristo, comprometida a la predicación del Evangelio, determina que esa persona no es un creyente, entonces inmediatamente va a orar por esa persona y va a presentarle el Evangelio para que así pueda ser salva. Si determina que esa persona es un creyente, entonces él va a orar por esa persona conforme el Señor le ponga en su corazón. Pero el punto es que el verdadero cristiano está o se halla en una actitud de oración constante. Su mentalidad está enfocada en orar en todo momento, porque él comprende, él comprende de que Dios posee una cantidad sin fondo de recursos. Escuchen lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos en Filipenses 4:19, hablando de los recursos de Dios. Dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Es un tremendo versículo, una tremenda promesa. Ahora, esto no está hablando simplemente de dinero, es más, creo yo que esto está hablando de más allá de dinero, está hablando del elemento espiritual, el elemento emocional, el elemento mental. Y mi Dios te proveerá todas vuestras necesidades, todas, ¿se fijan? Ahora, demos cuenta, no está diciendo Dios proveerá todos vuestros gustos, todos vuestros deseos, todas vuestras ambiciones, todas vuestras metas. No, dice todas vuestras ¿qué? Necesidades. Dios promete suplir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Así que promete proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, no las nuestras, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, el cristiano comprometido pues ora por los demás porque él entiende que los creyentes necesitan oración. Que los creyentes necesitan oración y que Dios es el único quien puede aptamente, adecuadamente y abundantemente llenar esas necesidades. Ahora, lo que pasa en nuestro mundo es que pensamos que las cosas, las posesiones, la gente, el amor de una persona es lo que puede llenar nuestra vida. Pero no es así. Si eso fuera todo lo que hace falta, entonces ¿por qué es que la gente se divorcia? Entonces ¿por qué es que la gente, siendo riquísimos como Robin Williams, se suicida? Porque el dinero y el sexo y todo lo demás que el mundo ofrece como una gran recompensa no es suficiente. Dios es el único quien aptamente, adecuadamente y abundantemente llena la necesidad del hueco de nuestro corazón. Así pues, hasta aquí
Hemos visto las varias fases de la oración de Pablo que nos da el libro de Colosenses. Examinamos, por ejemplo, su oración de gratitud por la iglesia de Colosas en los versículos 3 al 8. Vimos la oración de petición que Pablo hace al Señor para los colosenses en los versículos 9 al 11. Allí Pablo le pide al Señor de que los de Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que, o sea, con la finalidad de que puedan vivir de una manera digna de Dios, que puedan dar fruto, que puedan crecer en el conocimiento de Dios y que puedan ser espiritualmente fortalecidos por Dios y así poder soportar las diversas problemáticas que traen las circunstancias de la vida y que le trae la gente y que lo puedan soportar todo con gozo. El día de hoy vamos a ver la oración de alabanza en agradecimiento en los versículos 12 al 14. Y aquí, llegando a estos versículos, encontramos que el enfoque de la oración de Pablo cambia. En el versículo 12, él muestra una actitud de agradecimiento a Dios y él anima a todo creyente a hacer lo mismo en sus oraciones. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces cuando le pedimos a Dios, le estamos pidiendo a Dios como si simplemente estuviéramos pidiendo una limosna. Ay, Señor, te pido, Señor, que venga, Señor, que tú me ayudes, que nos bendiga. ¿Por qué hacen eso? Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Esa es una promesa de parte de Dios. Dios no puede romper sus promesas porque entonces se convierte en un mentiroso y no puede ser Dios. Por eso es que Pablo, cuando él ora con alabanza, con agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho, esperando que Dios va a hacer más cosas todavía. Ahora, para poder entender un poquito más la necesidad de hacer oraciones de agradecimiento a Dios, vamos a considerar lo siguiente. El hablar de la necesidad de ser una persona agradecida para con Dios, tiene que empezar en el Antiguo Testamento. Allí encontramos de que está repleta la Biblia de ejemplos de gente que está orando agradecida a Dios. Por ejemplo, el rey David, en 2 de Samuel 22:50 y en el Salmo 28:7 expresa precisamente esto, de que él está agradecido con Dios. Los levitas, la gente que dirigía en el templo, el tabernáculo y el templo, que dirigen la alabanza de Dios, ellos agradecen a Dios en 1 de Crónicas 16, versículo 4 y también en Nehemías 12, versículo 24. Luego también Asaf. Asaf era uno de los dirigentes de alabanza, era un gran compositor de salmos, inclusive todo un buen número de salmos que está en el libro de Salmos fueron compuestos por Asaf. Bueno, pues Asaf y su familia dan gracias a Dios en 1 de Crónicas 16, versículo 7. El gran profeta Daniel agradece a Dios en oración en Daniel 6:10. Los sacerdotes, los levitas y los descendientes de Asaf agradecen a Dios en Esdras 3, versículos 10 al 11. Ahora, tornando nuestra atención al Nuevo Testamento, hallamos allí que el Señor Jesucristo consistentemente daba gracias por toda una variedad de cosas. Por ejemplo, vemos cómo Él da gracias a Dios en Mateo 11:25. Antes de alimentar a los 5,000, que eran 5,000 hombres, probablemente como 20,000 gentes en total, porque donde están los hombres hay mujeres, y donde hay mujeres hay niños. Así que por lo menos 20,000 personas, fueron 5,000 hombres, pero mucho más gente que eso. Antes de alimentar a toda esa gente, Cristo ora dando gracias a Dios en Juan 6:11. Antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Cristo da gracias a Dios Padre en Juan 11:41. Nuestro gran hermano Pablo consistentemente elevaba oraciones de agradecimiento, ya lo hemos visto en muchas instancias, pero lo volvemos a ver también en Hechos 27:35 y en Romanos 1, versículo 8, también en 1 Timoteo 1:12. Inclusive, fíjense en esto es algo tremendo, Nos dice la Biblia que aún los ángeles dan gracias a Dios, no dieron, ni van a dar, dan.
en la actualidad, en este momento, en lo que tú y yo estamos aquí en la iglesia, ellos están en el cielo, los ángeles que están en el cielo, están dándole gracias a Dios, según Apocalipsis 7, versículo 11. Así que, ¿por qué es que debemos de dar gracias? ¿Por qué cosas debemos tú y yo de dar gracias? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a dar gracias por muchas cosas. Déjenme darles una lista. Ahora, esta lista no es una lista todo inclusiva, o sea, no es una lista completa, exhaustiva, pero es una lista que sirve como una guía fundamental de las cosas por las cuales tú y yo debemos estar agradecidos a Dios. Por ejemplo, le debemos de dar gracias a Dios por quién es Él, por su persona. Eso está en Salmo capítulo 30, versículo 4 y 97, versículo 12. Debemos de darle gracias a Dios por su cercanía a nosotros. Salmo 75, versículo 1. Debemos de darle gracias a Dios por el don o la dádiva de nuestra salvación. Por el hecho de que Dios nos ha salvado, hay que darle gracias. 2 Corintios 9:15, 1 Corintios 1:4. Y no solamente por esto, no solamente por nuestra salvación, pero inclusive debemos de darle gracias a Dios por el ministerio que Él nos ha encargado, según 1 Timoteo 1:12 al 13. Pues yo le doy gracias a Dios por el ministerio que me ha dado de predicación. Qué bueno, gracias a Dios que me ha dado eso, porque me encanta hacerlo, me fascina. Ustedes saben eso. Ustedes saben que si yo pudiera estar aquí 3 horas predicándoles, y si nadie se fuera y nadie se durmiera, yo me quedaría aquí 3 horas predicándoles. Ustedes saben eso. De igual manera, hemos de darle gracias a Dios por el crecimiento espiritual de otros hermanos, según 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos de darle gracias a Dios por nuestros alimentos. Tan básico, ¿no? Tan básico. 1 Timoteo 4, versículos 3 y 4. ¿Cuánta gente no se sienta a comer? Perdónenme ustedes, pero como perritos o burritos, ¿no? Dale, órale, al ataque. No, hay que darle gracias a Dios. Inclusive, 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice que le debemos de dar gracias a Dios en todo. Miren lo que dice el versículo textualmente, 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es esta voluntad de Dios que tú y yo demos gracias a Él. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, se nos instruye que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, agradecimientos, por todos los hombres. Es lo que dice la Biblia. Debemos de ser personas agradecidas. Y casi la mayoría de la gente que tú te vas a topar allá afuera en el mundo es gente que se anda quejando. Ay, está muy caliente, ay, está muy frío, ay, estoy bien cansado, ay, bueno, no sé por qué hicieron eso, ay, por qué quitaron acá, ay, no sé por qué hay tanto tráfico, ay, todo es queja. ¿No es así? La gente se está quejando de todo. Que porque la comida está muy caliente, que porque se tardaron mucho en traerla, que porque no prepararon algo conforme a nuestro gusto, que porque... Creo que hasta le echamos la culpa al pobre patrón que me queda tan apretado. Pues no comas tanto, pues. ¿No? Así que debemos de dar gracias en todo. Debemos de dar gracias por todas las cosas. ¿Cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20 nos dice que debemos de dar gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo. En Colosenses 3:17 se nos dice que debemos de dar gracias por medio de Él o mediante de Él a Dios Padre. Miren, le damos gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando venimos aquí a la iglesia y ustedes me escuchan orar o escuchan a Esteban orar o a quien sea orar, siempre terminamos la oración, pero lo pedimos en el nombre de Cristo. No porque sea la fórmula mágica, sino porque así es como la Biblia nos ordena, nos enseña que lo hagamos. Miren, lo que escribe el autor de Hebreos en Hebreos 13:15. Este es Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, ¿qué nos está diciendo eso? Que debemos de alabar a Dios con agradecimiento. Miren ustedes.
El agradecimiento, una actitud de agradecimiento para con Dios, debe de saturar nuestra vida, debe de permear nuestras oraciones, debe de llenar nuestros cantos, debe de absolutamente esparcirse a través de todo nuestro hablar. ¿Saben cuántos chismes? Chismes, yo dije la palabra. ¿Saben cuántos chismes se evitarían si estuviéramos dando gracias a Dios en vez de estar siendo comunicativos? Escuchen Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Miren, es más, vayan conmigo a buscar esa cita. Efesios 5, 19 y 20. Búsquenla conmigo porque quiero darles la oportunidad que lo busquen. Porque esto es algo tan precioso, tan hermoso. Y creo que si todos los cristianos lo practicáramos, nuestra iglesia estaría más sana, nuestras familias estarían más sanas, nuestra área de trabajo estaría más sana, todo estaría mejor. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Versículo 20, miren en esto. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Sí lo ven? Debemos de dar gracias siempre, en todo, a Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, con este trasfondo, vamos a ver qué exactamente es por lo que da gracias aquí en nuestro texto el apóstol Pablo. Ahora sí ya llegamos al grueso de nuestro sermón del día de hoy. El apóstol nos da tres cosas por las cuales por las cuales Dios debe de ser alabado con una actitud de agradecimiento. Tres cositas por las cuales Dios debe de ser alabado en agradecimiento. Primeramente, que Dios nos ha, y vamos a detallar cada una de estas cosas, Dios nos ha calificado a los creyentes para recibir una herencia, según el versículo 12. Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas, versículo 13. Y Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, versículos 13 y 14. Ahora, comienza diciendo el apóstol Pablo, miren el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pero bien profundo es este versículo porque hay muchas palabritas muy importantes. Así que expresamos nuestra alabanza al Señor mediante oraciones llenas, repletas de agradecimiento. Cuando alabamos a Dios agradeciéndole por todo. ¿Sí? Es de Dios, después de todo, de quien recibimos todo lo bueno. Cualquier cosa que tenemos bueno en la vida, ya sea la salud, o sea la casa, o sea el carro, sea el trabajo, sea la amistad, sea lo que sea que tengamos, que sea bueno, Dios es quien nos lo dio. Santiago nos lo dice de esta manera en Santiago 1:17. Toda, si se fijan cómo el apóstol le gusta mucho usar, o los apóstoles les gusta usar la palabra todo y toda, cualquier forma de esa palabra, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, ¿saben qué? Dios es siempre constante, Dios es siempre igual, con Él no hay sombra de cambio, Dios no se anda arrepintiendo de las cosas, Dios no anda cambiando de parecer, Dios siempre es constante y de Él siempre vienen cosas buenas. Por lo tanto, deberíamos de darle gracias a Él por todo lo bueno que Él nos da. Así se nos instruye en Filipenses 4:6, ¿verdad? Nos dice ahí que no estemos afanosos por nada, sino antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias. Ahora, en esta instancia, Pablo estaba agradecido por el hecho de que Dios
ha capacitado a los creyentes para que puedan recibir una herencia. Una herencia. Dios nos ha capacitado. Ahora, aquí en el griego, porque acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no se escribió ni en español ni en inglés, se escribió en griego. La palabra capacitado es la palabra hikanoo. Hikanoo. Es una palabra que solamente aparece aquí, en este lugar, en Colosenses 1:12 y en 2 Corintios 3:6. Es una palabra griega que significa el hacer suficiente, hacer que algo sea suficiente. Quiere decir el investir con poder. Quiere decir hikanoo, quiere decir el autorizar, el hacer que algo sea digno. Ese es hikanoo. Dios nos ha hecho suficientes para recibir la herencia. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad para recibir la herencia con los santos en luz. Ahora, esta palabra nos revela algo muy importantísimo, de que Dios nos ha capacitado a todos y que nosotros no podíamos obtener esa capacitación por nuestros propios esfuerzos. Tú y yo somos una bola de inútiles en cuanto a tratar de obtener la herencia de los santos en luz bajo nuestras propias fuerzas. No teníamos, no tendremos jamás el poder para hacerlo, y el único que nos puede hacer capacitados para hacerlo es Dios. Él es el que nos capacita. Déjenme darles otra perspectiva. En inglés, esta palabra capacitado es la palabra qualified, o sea, calificado. Dios nos ha hecho llenar los requisitos para poder tener la herencia en el cielo. Así pues, es necesario que Él, Dios, y Él solamente, puesto que nosotros éramos incapaces, es solamente Él quien puede hacernos dignos, quien puede prepararnos para recibir esa herencia. Ahora, por su gracia, el Padre nos ha capacitado. Por su gracia, el Padre ha capacitado a los discapacitados para que reciban esa herencia. Es algo así como Israel. A Israel, al pueblo de Israel, se le prometió una tierra prometida. Y ellos lograron tener su tierra prometida, pero no por ellos, no por su propia fuerza, sino porque Dios les ayudó a vencer sus enemigos. Luego se comportaron mal, como ustedes saben, ya hemos visto los libros del Antiguo Testamento de Esther y Nehemías y Esdras, y Dios les quitó la tierra, luego después se las regresó en parte, ¿no? Les permitió para que tuvieran un sabor de lo que era, y bueno, de hecho Israel nunca ha tenido su tierra hasta 1948, por su pecado. Pero ahora tienen su tierra de nuevo y le van a seguir teniendo problemas con los árabes hasta que estén casi a punto de perderlo todo y luego Cristo viene y los salva. Ese es el siguiente evento. Bueno, sea como sea, ¿por qué es que nosotros pues entonces, o más bien, qué es lo que nuestra herencia que nosotros como cristianos recibimos? Para principiar, esta herencia que Dios nos da es una herencia que incluye vida eterna. Lo promete Jesús en Mateo 19:29. Segundo, nuestra herencia incluye la tierra entera. En Mateo 5:5 se nos dice que nosotros vamos a recibir la tierra entera. En 1 Corintios 1 también habla de lo mismo. Además, fíjense que nosotros vamos a reinar un día sobre la tierra. Los cristianos van a reinar sobre la tierra en el reino cristiano, en el reino milenial de Jesucristo cuando Él regrese, según Apocalipsis 20, versículo 6. ¿Sí? Un día, tú y yo vamos a gobernar sobre toda la tierra. No vamos a gobernar sobre una casa, o 2, o 5, o 20, o sobre una ciudad, o sobre un estado, o sobre un país. Vamos a gobernar tú y yo, los cristianos, sobre toda la tierra. Entonces, ¿sabes qué? Eso me hace a mí entender que todo lo que podamos tener ahorita en esta vida, todas las riquezas y todos los logros y todos los méritos que podamos tener, no son nada en comparación a lo que Dios nos promete dar. Tercero,
Nuestra herencia incluye todas las promesas de Dios. Eso lo garantiza Hebreos capítulo 6, versículo 12. Así que el Padre ha hecho a todos los creyentes capacitados, dignos de compartir esa herencia con los Hagian. ¿Qué es eso? Los santos. Hagian, los santos en luz. Ahora, esta luz, ¿de qué es esa luz? La luz es el ramo de la vida espiritual, el ramo de la pureza, de la verdad, en la cual los creyentes andan. Esta luz no es una referencia solamente a la gloria que los creyentes vamos a recibir en el futuro, pero más bien esta luz habla de la comunión que los creyentes podemos disfrutar actualmente con Dios y uno con el otro. Nosotros, tú y yo, podemos andar en luz en la tierra. Eso te dice 1 de Juan 1:7 y también 1 de Juan 2:10. Miren, Cristo es la luz, ¿no es así? Cristo nos dice eso en Juan 8:12. Él es la luz del mundo. Juan 9, creo que es 9:5, también Cristo dice lo mismo, que es la luz del mundo. Y cuando tú y yo andamos con Cristo, andamos en la luz. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ser hechos capacitados para compartir la herencia de los santos en luz? Miren el versículo 13. Ahora el versículo 13, en verdad, ustedes se dan cuenta, miren el versículo 12 primeramente. El versículo 12 termina con un punto, ¿no? Como que ahí se acabara la idea. Pero en el griego no hay punto, no hay puntuación ahí. El versículo 12 pues sigue más bien el 13 sigue al 12 corridamente, es parte del 12. No es una nueva frase, pero bueno, en español, para ayudarnos a entender, lo han dividido. El versículo 13 dice, nos libró. Nos libró. Esta palabra nos libró es la palabra ruomai, en griego, ruomai. Y esta palabra es una que se usa para Dios. Dios es el rescatador. Y el ser humano es el rescatado. Esta palabra puede ser entendida con el siguiente significado: el acercar a alguien a sí mismo. Dios nos ha acercado a nosotros a Él mismo. También esta palabra, ruomai, significa el liberar. Liberar. Dios nos ha librado a nosotros. La palabra ruomai también puede significar rescatar. Dios ciertamente nos ha rescatado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos salva, nos rescata de las llamas del infierno. Así que Dios nos ha liberado de todo el mal, de toda la condenación, nos ha traído a sí mismo. Pero, ¿de qué es de lo que Dios nos rescata? Miren el versículo, una vez más, versículo 13 conmigo. Nos libró del dominio de las tinieblas. Las tinieblas nos dominaban. Las tinieblas nos dominaban. Ahora, aquí las tinieblas tienen cierto poder, cierta autoridad. Y ese poder, esa autoridad está aquí vinculada con la oscuridad, con las tinieblas. Según Juan, en Juan 3, 19 y 20 vemos eso inclusive. Ahora, escúcheme bien. Esto es importantísimo. Todo ser humano que nace al mundo, todo ser humano que nace al mundo, que no es creyente obviamente, nace bajo el dominio de las tinieblas. Todo ser humano que nace está bajo el dominio de yo sé que los niños están curiositos, que la niña está curiosita, que todo ese rollo, pero están bajo el dominio de las tinieblas. Pablo expresa esta verdad muy claramente en Efesios 2, versículos 1 al 2. Miren ustedes conmigo esto. Efesios 2, vayan allí por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a ver estos versículos. Nos dice así el apóstol Pablo, hablando de Dios, dice el apóstol, y Él os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida, entendemos eso, ¿verdad? Que estabais muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, ¿sí? Versículo 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora habita en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Toda la gente, antes de que venga Cristo, está bajo el dominio de las tinieblas. Ahora, pregunta, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Saben quién es? Nada más y nada menos que Satanás mismo. Miren, no es que nosotros los cristianos querramos ser ásperos o groseros o así con la gente, ¿no? Pero toda persona que no le ha entregado el control de su vida, al príncipe de paz, Jesucristo, se encuentra viviendo bajo el dominio de las tinieblas, bajo un gobierno tiránico del príncipe de la potestad de aire, que es Satanás. Y son los demonios que operan bajo la autoridad de Satanás, que motivan y que facilitan y inclusive que administran todas las malas obras de los hombres. Por lo tanto, la gente que no ha puesto su fe en Cristo camina en oscuridad, es lo que dice Juan 12 y Juan 12:35. Y hacen las obras de las tinieblas, según Romanos 13:12. Los creyentes, por el otro lado, no están en la oscuridad. Escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, versículos 4 y 5. Este es Pablo hablando a los creyentes, a los cristianos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día de la venida de Cristo os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, escuchen lo que Dios, a través del apóstol Pablo, nos insta a ti y a mí. Nosotros que somos cristianos, miren lo que Dios nos está. Pon allí tu nombre. Pon tu nombre al principio, ¿no? Cual sea tu nombre, tú pon allí tu nombre. Y mira lo que dice Efesios 5:11. Y nombre, ¿verdad? Sea que sea. No participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradas. ¿Sí? Es lo que dice. ¿Qué pasó? Se fue todo. Ok, no importa. Lo que es infinitamente trágico es que aquellos que se encuentran en la oscuridad, que se encuentran en las tinieblas, están destinados a encararse con el castigo máximo por sus obras. ¿Dónde? En el infierno. Pero miren, Dios nos ha rescatado a todos los creyentes de todo eso. Dios nos ha rescatado. Ahora, la maravilla de la obra de Dios de rescatarnos de todo eso, la vemos palpablemente aquí al leer en nuestro versículo. Aquí Pablo usa una preposición que es la palabra eka en griego. Y enfatiza la gracia y el poder de Dios para hacer esto. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Dios, quien es omnipotente, no solamente nos rescata del poder de las tinieblas, pero también nos traslada al reino de su Hijo amado. Nos dice aquí textualmente, miren el versículo 13 de Colosenses 1, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, la palabra transferido o trasladado es el verbo griego metistemi. Y metistemi quiere decir el trasponer, el transferir, el remover de un lugar a otro. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha rescatado
del dominio maligno y a la misma vez nos ha transferido a otro dominio, a un reino ordenado, a un reino glorioso, a un reino eterno. Así que la palabra ek quiere decir afuera de. Así que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado al reino de Dios. Ahora, estas cosas ocurren a la misma vez. Estas cosas ocurren exactamente a la misma vez. Ahora, hay que tener en mente, este traslado de las tinieblas a la luz, de las tinieblas al reino de Dios, es posible solamente cuando un pecador se arrepiente sinceramente y enteramente de sus pecados y cree que Cristo es capaz de perdonarle sus pecados mediante la sangre que Jesús derrama en la cruz del Calvario, y luego, después de creer, pone su vida bajo el control completo y pleno de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hace falta para ser salvo. Para ir al cielo no necesitamos ritos ni religiones, lo que necesitamos es la fe simplemente. Así que nuestra conducta, la religiosidad, los ritos, las liturgias, todas estas cosas nos sirven para salvarnos del infierno. Es solamente por el hecho de que hemos puesto nuestra fe en Cristo que somos salvos. Ahora, naturalmente, Satanás hoy día ha pervertido el mensaje del Evangelio. Hoy día Satanás ha promovido la idea de que las cosas que hacemos o las cosas que no hacemos es lo que determina si tú y yo vamos a ser salvos. Quiero que desechemos esa idea, porque nada pudiera haber más alejado de la verdad. No es cierto que las cosas que tú haces o dejas de hacer determinan si te salvas o no. Eso no es cierto. ¿Se acuerdan de Efesios 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. ¿Sí? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios nos regala la salvación y nos regala la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nuestras obras no nos salvan. Y gente enseña, pórtate bien para que vayas al cielo. ¡Mentira! Eso no es cierto. Mira, las cosas que tú y yo hacemos, buenas o malas, no sirven para salvarnos. Para lo único que sirven es para confirmar quién está en control de nuestra vida, para confirmar quién es el rey que gobierna tu vida. A propósito, este verbo nos trasladó, se encuentra en el tiempo auristo en el griego. Quiere decir que nos trasladó es algo que ya ocurrió. Este traslado ya ocurrió para todo creyente. Un día cuando tú y yo estemos delante de Dios, no va a ser para que Dios nos ponga todas nuestras obras en una báscula y entonces diga, ah, no, tienes más obras malas, te vas al infierno. Ah, sí, sí te salvas porque hiciste más obras buenas. Eso simplemente es absoluta y rotunda mentira de Satanás. Porque Satanás quiere que nosotros tratemos de salvarnos por nuestra propia cuenta y no pongamos la fe en Cristo. Pero eso no es así. Eso no es así. Dios ya nos trasladó, Dios ya nos dio la herencia, Dios ya nos capacitó. Simplemente que actualmente, en este momento, no estamos disfrutando de lo que un día plenamente vamos a disfrutar como parte de nuestra herencia. Bueno, a propósito, este reino que vamos a disfrutar no es un reino que habla nada más del reino milenial o del gobierno general de Dios sobre toda la creación. Más bien, este reino es una realidad espiritual actual. Hoy estamos, los que somos creyentes, estamos en el reino de Dios. Es decir, porque Él vive en nosotros, Él está en nuestro corazón, por así decirlo.
Miren lo que dice Pablo en Romanos 14, 17, hablando del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino de Dios. Eso es lo que es. Pero todavía hay más. Hablando de Jesús, escuchen lo que dice, miren lo que dice el versículo 14. ¿Okay? Versículo 14 de Colosenses 1. ¿En quién, hablando de Cristo, en quién tenemos redención? El perdón de los pecados. ¿Sí? En Efesios 1:7 dice exactamente lo mismo, excepto que ahí tiene su sangre. Así que Cristo nos ha redimido, Él nos da redención. Ahora, redención quiere decir literalmente un rescate. Y este rescate es hecho posible solamente por una cosa. ¿Sabe qué es? El sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Confírmenlo. Está en Romanos 3, 24 al 26. El hecho de que Cristo nos muere en nuestro lugar es lo que nos salva. Al redimirnos, al rescatarnos por rescate, al pagar Él el precio del rescate, cuando tú y yo vamos a Él y le pedimos perdón, Él nos da el perdón de nuestros pecados. Él nos da el perdón de nuestros pecados. Ahora, el perdón es una palabra que describe cómo Dios remueve de su mente nuestros pecados. Miren, cuando alguien nos hace algo mal a nosotros, o nosotros hacemos algo mal a alguien, muchas veces esa cosa permanece en nuestra mente, ¿no es así? Permanece, permanece, permanece y no se nos olvida. No se nos olvida. Y a veces la gente equivocadamente dice, bueno, es que tienes que perdonar, tienes que olvidarlo. ¿Saben ustedes que el perdón no es el olvidar? Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Dios sí tiene la capacidad de olvidar. El perdón es el no achacarle a alguien, el no estar sacando a la luz lo que ya sucedió en el pasado. Eso es el perdonar. El poder tener la habilidad de decir, ¿sabes qué? Aunque me hiciste mal y aunque me acuerdo que me hiciste mal, ya no te lo voy a sacar a la luz. Porque ya lo he dejado. Ya te solté, te puse en libertad de ese acto. Entonces es lo que Dios hace, pero Él hace más todavía. Él olvida nuestro pecado. Totalmente lo borra. Ahora, miren algunas de las cosas que ocurren en el momento mismo en que le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado. Primeramente, cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, nuestra culpa por el pecado pasado es removida. Dios nos quita la culpabilidad totalmente. Ya no nos la vuelve a echar en cara, ya no nos vuelve a achacar ese pecado. Segunda cosa que sucede. Cuando pedimos perdón, somos totalmente hechos libres del poder del pecado. Totalmente hechos libres del poder del pecado. Y tercero, somos restaurados a plena comunión con Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué les pasó? Cuando Adán y Eva pecaron y Dios habla con ellos y luego les da las maldiciones que caen sobre la humanidad, los echa del huerto del Edén. Y ahora de pronto ya pierden la comunión que antes tenían con Dios. En un principio, en primera instancia, cuando fueron creados y que antes de que ellos pecaran, ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios en el fresco de la tarde. Pero después pierden esa comunión. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios nos permite tener comunión con Él en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma. Esto es lo que Cristo ha hecho por todo creyente. Yo creo que tiene sentido el hecho de que tú y yo querramos tener salvación. Yo creo que tiene sentido el hecho de que tú y yo querramos darle el control de nuestra vida para que Él nos redima, para que Él nos capacite para entrar a su reino, para que Él nos libre del poder del pecado, nos libre de este dominio de tinieblas, para que Él nos traslade a su reino, para que Él nos redima y nos perdone. Eso es lo que Cristo ofrece
es lo que podemos aprovechar cada uno de nosotros. ¿Y saben qué es? Ese es el mensaje que tenemos que llevarle a la gente que está allá afuera, a la gente que no sabe, para que ellos puedan gozar de lo que es verdaderamente la felicidad, para que ellos puedan sentirse contentos y no deprimidos, para que ellos puedan estar satisfechos en lo que son, en lo que tienen. Así que vamos a tener esto muy presente en nuestros corazones en esta semana que viene, y vamos a ponerlo en práctica, vamos a comunicarlo inclusive a otros que nos rodean. Vamos a orar. Que traen las circunstancias de la vida y que le trae la gente y que lo puedan soportar todo con gozo. El día de hoy vamos a ver la oración de alabanza en agradecimiento en los versículos 12 al 14. Y aquí, llegando a estos versículos, encontramos que el enfoque de la oración de Pablo cambia. En el versículo 12, él muestra una actitud de agradecimiento a Dios y él anima a todo creyente a hacer lo mismo en sus oraciones. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces cuando le pedimos a Dios, le estamos pidiendo a Dios como si simplemente estuviéramos pidiendo una limosna. Ay, Señor, te pido, Señor, que mira, Señor, que tú me ayudes, que nos bendiga. ¿Por qué hacen eso? Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Esa es una promesa de parte de Dios. Dios no puede romper sus promesas porque entonces se convierte en un mentiroso y no puede ser Dios. Por eso es que Pablo, cuando él ora con alabanza, con agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho, esperando que Dios va a hacer más cosas todavía. Ahora, para poder entender un poquito más la necesidad de hacer oraciones de falta, entonces, ¿por qué es que la gente se divorcia? Entonces, ¿por qué es que la gente, siendo riquísimos como Robin Williams, se suicida? Porque el dinero y el sexo y todo lo demás que el mundo ofrece como una gran recompensa no es suficiente. Dios es el único quien aptamente, adecuadamente y abundantemente llena la necesidad del hueco de nuestro corazón. Así pues, hasta aquí hemos visto las varias fases de la oración de Pablo que nos da el libro de Colosenses. Examinamos, por ejemplo, su oración de gratitud por la iglesia de Colosas en los versículos 3 al 8. Vimos la oración de petición que Pablo hace al Señor para los colosenses en los versículos 9 al 11. Allí, Pablo le pide al Señor de que los de Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que, o sea, con la finalidad de que puedan vivir de una manera digna de Dios, que puedan dar fruto, que puedan crecer en el conocimiento de Dios y que puedan ser espiritualmente fortalecidos por Dios y así poder soportar las diversas problemáticas. Comprometida la predicación del Evangelio, determina que esa persona no es un creyente, entonces inmediatamente va a orar por esa persona y va a presentarle el Evangelio para que así pueda ser salva. Si determina que esa persona es un creyente, entonces él va a orar por esa persona conforme el Señor le ponga en su corazón. Pero el punto es que el verdadero cristiano está o se halla en una actitud de oración constante. Su mentalidad está enfocada en orar en todo momento, porque él comprende de que Dios posee una cantidad sin fondo de recursos. Escuchen lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos en Filipenses 4:19, hablando de los recursos de Dios. Dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Es un tremendo versículo, una tremenda promesa. Ahora, esto no está hablando simplemente de dinero, es más, creo yo que esto está hablando de más allá de dinero, está hablando del elemento espiritual, el elemento emocional, el elemento mental.
y mi Dios te proveerá todas vuestras necesidades, todas, ¿se fijan? Ahora, demos cuenta, no está diciendo Dios proveerá todos vuestros gustos, todos vuestros deseos, todas vuestras ambiciones, todas vuestras metas. No, dice todas vuestras ¿qué? Necesidades. Dios promete suplir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Así que promete proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, no las nuestras, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, el cristiano comprometido pues ora por los demás porque él entiende que los creyentes necesitan oración. Que los creyentes necesitan oración y que Dios es el único quien puede aptamente, adecuadamente y abundantemente llenar esas necesidades. Ahora, lo que pasa en nuestro mundo es que pensamos que las cosas, las posesiones, la gente, el amor de la persona, es lo que puede llenar nuestra vida. Pero no es así. Si eso fuera todo lo que hace, pues es que en numerosas veces yo les he pedido que ustedes oren por mí. Por eso. Porque hay mucho más ataques. Satanás se gloriaría en destruir mi vida, en destruir mi matrimonio, en destruir mi familia, porque entonces así quedaría en mala reputación, quedaría en ridículo todo lo que he venido predicando y todo lo que he venido enseñando. Ahora, típicamente cuando la mayoría de los cristianos conocen a alguien, evalúan a esa persona con respecto a que si esa persona sería una buena amistad, o que si sería un buen prospecto de negocio, que si sería alguien que a lo mejor compraría nuestro producto. Evaluamos a la gente buscando saber si a lo mejor esa persona pudiera ser un buen empleado y demás. Pero un cristiano genuino, un cristiano que está comprometido a obedecer el mandato de nuestro Señor de predicar el Evangelio, primero va a conocer a la persona y va a evaluar en primera instancia su condición espiritual. Su primera preocupación no va a ser el negocio o la amistad. Su primera preocupación va a ser, al conocer a esa persona, si esa persona conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que le va a importar más que nada. Ahora sí, esta persona comprometida a Cristo